Capítulo 5. Un éxito siniestro. Tenya Ida se encontró, en una palabra, preocupada. Su compañero, aunque no era su primera opción, había demostrado ser bastante fuerte e inteligente, pero esa no era la fuente de su aprensión. Bakugo caminaba de un lado a otro ante la entrada de su edificio de pruebas como un animal enjaulado, con las palmas de las manos ya estallando con pequeñas explosiones y un gruñido retorciendo su rostro. El adolescente alto y con gafas tampoco sabía cómo calmar al rubio, no podía ver ninguna razón para tan obvia hostilidad. Sin embargo, tenía claro que Bakugo no tenía reparos en no contenerse ante sus oponentes, lo que también era alarmante. Es posible que los dos adolescentes de temática verde hayan demostrado ser dignos de sus lugares en el curso de héroes, pero no podrían representar una gran amenaza contra ellos con los quirks y las capacidades de combate que tenían. ¿Puedes calmarte, por favor?, Ida preguntó, de nuevo, por quinta vez. Incluso vestido con su disfraz de héroe, que la mayoría coincidía en que le daba una apariencia de caballero futurista, su disgusto por el comportamiento de su compañero era inconfundible. Sin perder el ritmo, ni apartar la vista de lo que estaba mirando, Bakugo empujó una mano enguantada en dirección a Ida, con el dedo medio levantado hacia el cielo. «Cállate, estúpido cuatro ojos», gritó el rubio, todavía mirando al edificio de pruebas. La mirada ceñuda solo se detuvo cuando el explosivo adolescente se tomó un momento para revisar los numerosos cinturones y recortes de su disfraz de héroe. Se prestó especial atención a los dos guardabrazos en forma de granada que llevaba, y Ida suspiró, decidiendo una vez más ignorar los gestos y el lenguaje ofensivos y vulgares de su compañero. Esta vez, simplemente se pellizcó el puente de la nariz debajo del casco con exasperación. «¿Qué te tiene tan inquieto?», preguntó Ida ahora, esperando que una oportunidad de descargar sus frustraciones permitiera que el rubio se calmara un poco. ¿Te preocupan nuestros oponentes? ¿Sus peculiaridades? ¿Crees que un pensamiento repentino detuvo a Ida, uno que no había considerado antes? Si bien era cierto que la mayoría de los usuarios de quirks de tipo mutante enfrentaban la ira de la jerarquía de quirks de la sociedad en un grado u otro, su familia era un caso raro y especial. Dado que su mutación solo causó cambios mínimos en su físico, es decir, dondequiera que apareciera su variedad particular de tubos de escape del motor, se ocultaban fácilmente. Fuera de la vista, fuera de la mente, por así decirlo. A medida que su familia había ganado prominencia a lo largo de los años, se prestó cada vez menos atención a la naturaleza de su quirk hereditario y se prestó más a su poder. Hoy, no podía pensar en una sola persona que alguna vez hubiera mirado a un Ida y lo hubiera menospreciado basándose únicamente en Kirk. Pero, ¿y si Bakugo estuviera siendo afectado tan negativamente por una mutación más obvia? ¿Tú, encuentras a Asui-san peligroso?, preguntó Ida vacilante, esperando que su compañero no fuera revelado como un Kirkist. La pregunta al menos obtuvo una respuesta tan esperada por parte del rubio enojado. ¿Cara de rana fea? ¿Peligrosa? Bakugo lanzó hacia atrás, volviéndose hacia el extra que tenía el honor de ser su compañero. No me hagas reír. Esa cosa mal formada ni siquiera se registra en mi radar. Apuesto dinero, una pequeña explosión en la cara sería todo lo que se necesitaría para acabar con ella. Ida retrocedió ante las trastornadas y psicópatas palabras del rubio, más preocupada ahora que nunca. Esto era peor que una simple mentalidad kirkista. ¿Qué pasa con, cómo puedes siquiera? Ida ni siquiera podía formar completamente su enfática reprimenda, su temperamento se había apoderado muy rápidamente. Antes de que el velocista pudiera intentar recuperarse, un agudo zumbido de alarma señaló el inicio del ejercicio. Brrr. Oficina de profesores de la UA. Por tercer día consecutivo, Aizawa se sentó en su segundo escritorio y revisó los archivos de dos de sus estudiantes. Resultó que su corazonada era correcta. Katsuki Bakugo e Izuku Midori ya habían sido compañeros de clase desde el jardín de infantes hasta la secundaria. Lo que había causado que el hombre normalmente imperturbable necesitara 2 noches de respiro entre la investigación y este descubrimiento fue la consiguiente falta de datos sobre cualquier interacción entre los dos. Era anormal, por decirlo menos. El historial de Bakugo estaba lleno de calificaciones sorprendentemente altas, en absoluto el historial del delincuente estúpido que su temperamento lo retrataba. Y no había podido encontrar ni una sola marca contra el niño, lo cual era más que un poco sospechoso dada la actitud del rubio. Era imposible que el atacante no se hubiera metido en, al menos, algunas peleas a lo largo de los años. Midoriya, por otro lado, no parecía haber pasado un par de días sin sufrir palizas. Las palizas, había observado el brusco maestro, los administradores de las 3 escuelas, especialmente la de secundaria, las habían minimizado hasta el punto de que ni siquiera se había investigado al culpable. La exasperante razón de tal supervisión.
Una sola línea, repetida una y otra vez. No hay evidencia de daño duradero. Que ambos adolescentes se hubieran alejado de las evaluaciones psicológicas escolares exigidas por el gobierno con un visto bueno impecable era. ¡Qué montón de tonterías!, murmuró Aizawa en la habitación que de otro modo estaría vacía. Tomando un segundo para sacudirse sus crecientes frustraciones ante las obvias manipulaciones de las instituciones que buscan gloria, el brusco maestro decidió arriesgarse y ver cuán grave podría ser en realidad la situación. Usando el motor de búsqueda especial de UA diseñado por algunos de los mejores de Island, el héroe profesional ingresó al Dera Junior High. Inmediatamente, se izaron múltiples banderas. Parecía que esta no era la primera vez que la escuela secundaria miraba hacia otro lado ante los estudiantes que consideraban prometedores. Aizawa casi lo miró 2 veces cuando leyó que una de esas estrellas en ascenso había sido expulsada de Shiketsu hace un par de años por el intento de violación de una compañera de clase. Eso es todo. Exijo que esta escuela sea incluida en nuestra lista negra de aceptación, refunfuñó Aizawa, poniéndose de pie. Al ver la hora en el reloj de la oficina, se detuvo antes de tomar apresuradamente su teléfono. Necesito advertir a Olmigt. Necesitamos separar a esos dos, antes de que sea demasiado tarde. Aizawa salió de la sala de profesores y caminó por el pasillo mientras sonaba el teléfono, esperando que su musculoso idiota de compañero de trabajo no hubiera hecho algo estúpido como enfrentar al rubio y a la verde entre sí. Oh, Dios no lo quiera, podría haberlos puesto en el mismo equipo. Es cierto que todavía no tenía el panorama completo, algunos incluso podrían etiquetar sus siguientes acciones como paranoicas, pero a medida que aceleró el paso, el héroe profesional supo en sus entrañas que tenía suficiente evidencia para justificar su comportamiento. Había pocas dudas en su mente de que Bakugo había sido quien había intimidado a Midoriya, los administradores habían manipulado o directamente se habían negado a presentar informes, y probablemente todo fue con la esperanza de ganar renombre haciendo que el explosivo rubio asistiera a la UA. ¿Por qué Midoriya fue la víctima todavía era un misterio? Por eso el adolescente de cabello verde nunca se había defendido. Pero Aizawa juró por su melatonina que lo descubriría. Beta terrestre. Edificio de prueba. El equipo de héroes formado por Bakugo e Irida llegó a la última habitación no registrada del primer piso en un estado de creciente molestia. Todavía no se había encontrado ni una sola pista del paradero de sus oponentes, y mientras uno sabía que reunir información antes de atacar era lo más inteligente, al otro no le importaba nada más que encontrar su objetivo y desatar. Infierno. Dirigiéndose a las escaleras con la esperanza de tener mejor suerte en el siguiente piso, Bakugo decidió que ya había tenido suficiente. Romero. ¿Dónde mierda estás? El grito del rubio resonó a través del edificio vacío con tanta fuerza que Ida se encogió no solo por la falta de sutileza, sino también por el repentino zumbido en sus oídos. El adolescente con gafas estaba a punto de castigar a su degenerado compañero, nuevamente, por su elección de lenguaje cuando ocurrió lo impensable. Estoy aquí, Kacchan, llegó la voz de Izuku desde lo alto de las escaleras. Levantando la cabeza, el equipo de héroes vio al regenerador parado en el rellano, mirándolos. Y Ida juraría a partir de ese día que la temperatura bajó 20 grados centígrados después de que ese extraño nombre fuera descartado. Nunca creería que alguna vez fue un término cariñoso y no un insulto de algún tipo. Maldito Romero, ¿qué dije sobre llamarme así? Bakugo gruñó en una voz peligrosamente baja, con la mano derecha abierta y goteando sudor por correr por todo el primer piso. En lugar de responder, el adolescente de cabello verde simplemente se rió antes de subir corriendo las escaleras. Sin estar preparado para tal acción, al rubio le tomó un segundo procesar lo que acababa de suceder. Y cuando lo hizo. Vuelve aquí para que pueda matarte. Bakugo gritó asesinamente mientras subía corriendo las escaleras, persiguiendo a su némesis como si nada más importara. Ida se movió para seguirlo, pero tan pronto como llegó al segundo piso, notó algo peculiar. Huellas de zapatos, marcadas con pintura amarilla, caminaban desde uno de los pasillos hasta las escaleras por donde había ido Midoriya. ¿Un rastro?, murmuró Ida, mirando hacia el pasillo cubierto de pintura. ¿Procedente de este piso? No podría ser tan simple como parecía, ¿verdad? Aunque, lógicamente hablando, sería lo mejor para el equipo villano. Ya veo, se dijo Ida, asintiendo una vez. Midoriya está actuando como señuelo. Es una lástima que no haya notado la pintura. Decisión tomada, Bakugo podía arreglársela solo después de todo, el adolescente con gafas siguió el rastro de pintura hasta llegar al pasillo central al final del pasillo. En el suelo, con huellas de zapatos salpicando, se extendía un inocente charco de pintura amarilla frente a una puerta en el otro extremo del pasillo. Parecía como si Midoriya hubiera tenido prisa y hubiera entrado accidentalmente. ¿Así que ese era tu plan?
¿Guiarnos arriba mientras escondemos la bomba cerca de la entrada donde nunca se nos ocurriría mirar? Ida pensó en voz alta. Supongo que no tuvieron mucho tiempo para hacer algo más elaborado. Sabiendo que tenía que estar cerca de su objetivo, el adolescente con gafas continuó por el pasillo principal, atento a la chica rana. Aunque lo más probable es que estuviera esperando al otro lado de la puerta, siempre existía la posibilidad de una emboscada. Tendría que tener cuidado de todos modos. Sus piernas eran sin duda increíblemente poderosas, y la probabilidad de que ella tuviera reflejos mejorados significaba que si él no aprovechaba su entrada, ella no tendría problemas para evadirlo y mantener la bomba segura. Y Ida realmente no quería correr el riesgo de tal cosa. Si se tomaba demasiado tiempo para capturar la bomba, y Asui si era necesario, entonces no podría interrumpir la pelea entre Katsuki y Midoriya antes de que el rubio llevara su violencia demasiado lejos. Mientras caminaba y pensaba, el adolescente con gafas sintió que su pie pisaba algo. Antes de que pudiera reaccionar, una paleta de botes de pintura cayó sobre él. ¡Gaa! Ida gritó, su visor quedó completamente oscurecido. Extendiendo los brazos, el héroe en entrenamiento no estaba seguro si estaba tratando de mantener el equilibrio o defenderse de posibles atacantes. Cuando limpiar la pintura no funcionó, Ida se dio cuenta de que tendría que quitarse todo el casco si quería recuperar la orientación. En su mente, el adolescente con gafas maldijo su falta de atención a su entorno mientras lo hacía. Por supuesto que habría al menos una trampa. Ida escupió enojado, tomándose un momento para examinar su arruinada pieza de armadura. Parecía ridículo, cubierto de tantos colores brillantes, llamarlo llamativo era literalmente quedarse corto. Lo que era peor, el resto de su disfraz era igual. Y la guinda del pastel. Ella sabe que estoy aquí, se dio cuenta Ida, concluyendo sensatamente que la trampa era más una alarma que un intento de acecharlo. Aceptando que el elemento sorpresa había desaparecido por completo, Ida continuó su viaje sin ceremonias ni cuidados. Esperaba que Asui no se riera de su lamentable estado cuando la confrontara, pareciendo más un compañero antiestético que salía torpemente de un percance que un héroe valiente que venía al rescate. Al llegar a la puerta con el charco, el adolescente con gafas la abrió, esperando lo peor. En cambio, fue recibido con la visión de Asui mirándolo con curiosidad mientras estaba agachada frente a la bomba falsa. Era obvio para él, por la intensa mirada de la niña rana, que estaba lista para levantarse en cualquier momento. Ida tragó saliva, creyendo verdaderamente que si quitaba los ojos de su oponente resultaría fatal. No esperaba que nuestro sistema de alerta cayera sobre ti, Kero, dijo Tsuyu, llevándose un dedo a la boca mientras pensaba. ¿Dolió? Las palabras pueden haber parecido caritativas, pero Asui nunca perdió la pista de ningún movimiento que Ida hiciera. El adolescente con gafas en realidad sintió que era más un intento de distraerlo con bromas amistosas que cualquier otra cosa, algo sobre lo que su hermano le había advertido. Me tomó por sorpresa, sí, respondió Ida, dando una vuelta por la habitación bajo la atenta mirada de Asui. Pero no afectará mis capacidades de combate. Al completar su sondeo, Ida se dio cuenta de todas las cajas y herramientas que estaban esparcidas por todos lados. No importa cómo intentó posicionarse, no pudo encontrar un camino que pudiera usar para maximizar su aceleración. ¿Por qué no seguiste a tu compañero? Asui preguntó. Es posible que ya esté caído y capturado sin tu ayuda, Kero. Considerando que el comentario era un intento clásico de bajar la moral, Ida simplemente sacudió la cabeza en respuesta. Ignoró la punzada de duda que intentó surgir ante las palabras de la niña rana. Improbable, respondió Ida. Bakugo es un individuo muy orientado al combate. Midoriya es más del tipo de apoyo de campo. Es un partido a nuestro favor. Deberías estar más preocupado por ti mismo, Asui-san. Ida contó los pocos pasos que le quedaban antes de poder lograr la victoria. Primero se posicionaría en el mejor lugar posible para hacer una línea adecuada, una con la menor cantidad de basura en el camino. Entonces, inmediatamente atacaría con su mejor movimiento. Sería demasiado rápido para que la niña rana reaccionara a tiempo para detenerlo. Parecía hacer trampa, pero el adolescente con gafas no estaba dispuesto a perder su primer ejercicio de héroe. Tsuyu observó con fascinación mórbida cómo todo, hasta el más mínimo detalle, se desarrollaba tal como Izuku había predicho. Desde que Ida cayó en la trampa explosiva hasta la forma en que mantuvo sus ojos en ella todo el tiempo mientras se posicionaba, todo estaba sucediendo. Mientras su adversario temporal daba sus últimos pasos para ponerse en posición, la niña rana no pudo evitar recordar el plan de Izuku. Ida es un buen tipo, eso es obvio, por lo que es lógico que intente recuperar el arma en lugar de luchar para evitar lastimarte, había dicho Izuku. Es por eso que solo le daremos un camino para lograr ese objetivo.
Y una vez que entre en esa posición perfecta para atacar, estará acabado. Le preocupaba que el adolescente con gafas se diera cuenta de la verdadera trampa que le estaban tendiendo, pero Izuku había calmado ese miedo con bastante facilidad. No te preocupes, había dicho, él nunca verá la trampa. Ida sufre de visión de túnel, por lo que solo te verá a ti y a su objetivo. La predicción de Izuku había sido terriblemente precisa. Ida ni siquiera había pensado en preguntar dónde estaba Tai, demonios, ni siquiera se estaba escondiendo. Incluso ahora, mientras el adolescente con gafas daba su último paso para una posición perfecta de carga en línea, nunca notó a la chica zombie parada detrás de él. ¡Ak! Fue todo el ruido que Ida pudo hacer cuando sintió que le aplastaban la garganta y le temblaban las piernas mientras intentaba ganar suficiente tracción para aliviar la presión sobre su tráquea. Muy sigilosamente, Tai había logrado acercarse detrás del adolescente con gafas y usar la corbata de Izuku como alambre de garrote, sosteniendo a su presa lo suficientemente alta como para que la fuerza de su propio peso lo asfixiara lentamente. Luego, ella lo levantó más alto. Probablemente deberías dejar de luchar, Ida-san, Kero, le aconsejó Tsuyu al adolescente colgado mientras se acercaba con cuidado. Detrás de su espalda, la niña rana sacó su rollo de cinta de captura. Ida, rápidamente desesperado por respirar, había recurrido a patadas y codazos a la chica zombie con todo lo que podía. Desafortunadamente para él, los ataques no surtieron efecto alguno. Incluso cuando escuchó sus golpes rompiéndole las costillas, Tae se negó a soltarla en lo más mínimo. En poco tiempo, puntos negros comenzaron a aparecer en la visión del adolescente con gafas y sus fuerzas comenzaron a fallar. Ahora desesperado, Ida se dio cuenta de que su única esperanza era que Tsuyu lo capturara lo más rápido posible y esperaba que eso fuera suficiente para que la chica zombie lo liberara. La sala de seguimiento. Olmiguet y el resto de UNO-A observaron a través de las cámaras como todo lo que habían visto durante los últimos 10 minutos llegó a un punto crítico. Habían visto cómo Izuku, Tsuyu y Tai habían movido las cajas y herramientas desde donde descansaban contra la pared del fondo hacia la habitación al azar. Habían visto cómo Izuku había preparado una trampa explosiva con latas de pintura y luego, a propósito, atravesó un charco de esa sustancia. Ahora todo tenía sentido, desde la selección de la cancha hasta cómo Izuku había saludado al equipo de héroes. Eso fue malvado. Mineta fue la primera en expresar su opinión. A juzgar por las expresiones de sus compañeros de clase, no fue tan compartido como él creía que debería ser. Momo negó con la cabeza y dio un paso adelante desde atrás para ver mejor las pantallas. No, fue creativo, corrigió la chica madura, ni Midoriya ni Asui tienen los quirks apropiados para enfrentar a un equipo de héroes con ese tipo de poder de frente. Recurrir a un enfoque táctico fue la respuesta correcta. En todo caso, Bakugo y los Ida tienen la culpa de creer que sus oponentes asumirían sus roles como gruñidos. La estudiante de recomendación académica del UNO-A esperaba que sus compañeros se dieran cuenta de la gravedad de lo que acababan de presenciar. Aquí estaba la prueba de que ser táctico era tan importante como ser poderoso. Aún así, ¿no crees que aceptaron demasiado el papel de villanos?, dijo Masirao Ojiro, un chico rubio con una cola musculosa, mientras se rascaba la barbilla. El adolescente agradeció a sus antepasados que no tuvo que luchar contra personajes así. Dudaba que sus artes marciales fueran demasiado efectivas contra un zombie. Fue especialmente preocupante porque este no era el monstruo lento representado en algunos medios. Conoce a tu enemigo y conócete a ti mismo, entonces no temerás el resultado de 1000 batallas, citó Tokoyami tratando de defender a su amigo. Al percibir las maquinaciones internas de un villano, el trabajo de un héroe se hace más fácil. Todos debemos esforzarnos a aprender con este ejemplo. Hiro, más concentrado en los monitores que en la conversación detrás de ella, se acercó a la pantalla. La chica Punk Rock frunció el ceño ante lo que estaba viendo. Entonces, ¿por qué Midoriya se detuvo ahí?, preguntó Hiro, señalando la pantalla digital con sarcástica confusión. La pantalla en cuestión mostraba la sala principal del 5º piso del edificio de pruebas. Izuku estaba escondido detrás de uno de los pilares de soporte mientras Bakugo permanecía en un pasillo de conexión, a punto de entrar a la cámara. Al darse cuenta de que lo más probable era que ocurriera otra batalla, la atención de todos volvió a los monitores. Olmiguet se preparó para detener el ejercicio si alguno de los estudiantes permitía que las cosas se salieran de control. Salón principal del 5º piso. Bakugo abrió la puerta de una patada, toda la fuerza de su ira casi la arrancó de sus bisagras, y entró en la cámara con toda la forma de una bestia borracha de sed de sangre. Iba a hacer pagar a ese maldito nerd. Por nunca conocer su lugar, por atreverse a usar ese maldito apodo cursi, por destruir su sueño de ser el único de Aldera en llegar a la UA, y por superar sus puntajes en la prueba de aprehensión con trucos baratos en lugar de talento físico.
Hoy era el día en que el bueno de los dos zapatos sintió todo el peso de ser su presa. ¿Terminaste de correr?, gritó Bakugo, levantando las manos en preparación. Terminaría esta farsa de partido de un solo golpe. Maldito Romero. El explosivo rubio miró al suelo, maldiciendo cuando vio que estaba cubierto de huellas de zapatos amarillos que iban en todas direcciones. El maldito nerd seguía jugando con él. ¿Corriendo? ¿De qué? La voz interrogativa de Izuku resonó por todo el pasillo, haciendo aún más difícil determinar su ubicación. No, solo he estado esperando que llegaras aquí. Pero hablando de correr, por otro lado pareces un poco sin aliento. ¿Solo un par de escaleras te cansaron, Kacchan? Apenas capaz de ver a través del rojo que llenaba su visión, Bakugo se giró, buscando una pista de la ubicación de la verdanete. Su sangre hirviendo solo le hizo respirar más fuerte y girar más rápido cuando no surgió ninguna pista. Cállate con ese nombre. El rubio tronó, pequeñas explosiones estallaron como petardos en sus manos. ¿Entonces te estás escondiendo ahora? Maldito cobarde. Bakugo, al ver que su táctica de búsqueda era infructuosa, intentó ralentizar su respiración, escuchando atentamente incluso un susurro de movimiento. Si esa abominación que el nerd tenía como mascota estaba aquí, entonces no hay manera de que pueda permanecer en silencio por mucho tiempo. Durante unos segundos, no hubo respuesta, pero entonces, un crujido tan débil que la mayoría pasaría por alto vino de su derecha. Era toda la información que el rubio necesitaba. No importa, se jactó Bakugo, preparándose sutilmente para atacar. Ahora que estás atrapado aquí conmigo, tu única opción es aceptar tu castigo como la pequeña mierda obediente que se supone que debes ser. Y te prometo, que no será rápido. La voz del rubio se volvió cada vez más sádica mientras pronunciaba su amenaza. Podía sentir la adrenalina atravesándolo ante la perspectiva de finalmente poder hacer todo lo posible por alguien que lo merecía. Esta sería una lección para todos los demás extras de lo que pasó cuando no te apartaste de su camino. Ahí es donde te equivocas, Kacchan. El rechazo de Izuku sonó justo detrás del pilar que Bakugo había estado acechando. Decidiendo aprovechar su oportunidad, el rubio saltó hacia adelante para hacer de su primer disparo un ataque sorpresa. Morir. Bakugo rugió, disparando una gran explosión. Al alejar rápidamente el humo resultante, se reveló que solo había tocado aire vacío. Tú eres el que está atrapado aquí conmigo, terminó Izuku, su voz vino justo detrás de Bakugo. Por puro instinto, el rubio rodó hacia adelante, con un silbido azotando su cabeza. Inmediatamente después se escuchó el sonido de cristales rompiéndose. Bakugo se dio cuenta de que si no hubiera reaccionado a tiempo, una botella simplemente le habría destrozado la cabeza. Y aún así, no había señales del nerd, solo los restos de la botella rota en el suelo. Maldito bastardo, murmuró Bakugo en voz alta. Mantuvo sus ojos saltando de pilar en pilar, la pequeña mierda tenía que estar detrás de uno de ellos. Una suave risa resonó por todo el salón, pero había poco humor en ella. ¿Ya estás nervioso? La voz incorpórea de Izuku gritó. ¿Quién es el cobarde ahora? La burla tocó una fibra sensible, Bakugo gruñó de ir ahí, aunque nunca lo admitiría, ni siquiera para sí mismo, con una ligera desesperación. Sin embargo, desconfiaba demasiado de las acciones de su presa como para atacar ciegamente de nuevo. Incluso uno tan grande como él sucumbiría a un golpe bien colocado en la nuca. ¿Estás gruñendo?, preguntó Izuku, todavía fantasmal. ¿Estoy lidiando con un perro ahora? Mientras se burlaba de su torturador de la infancia, Izuku estaba ocupado preparando su plan B, ya que el plan A había fallado. Sin embargo, estaba un poco desconcertado por lo fácil que era hacer nudillos improvisados con alambre desechado. El metal en realidad hacía que el arma fuera bastante peligrosa, ya que no solo aumentaría la solidez de sus golpes, sino que también cortaría debido a los filamentos superpuestos que no coincidían. Ahora solo tenía que estar preparado para soportar una paliza hasta que sonara el cronómetro. Simplemente muere. Bakugo gritó, disparando una explosión aún mayor al pilar frente a él. No sabía si el nerd estaba detrás de esto, pero si seguía convirtiendo los soportes en polvo, eventualmente lo golpearía. Preparado para tal estrategia por parte de su agresor, Izuku había saltado de su cobertura un momento antes de que comenzara la explosión. Evitó la destrucción del pilar por milímetros. Bakugo captó movimiento por el rabillo del ojo y observó con incredulidad cómo su presa cargaba contra él mientras el humo y las cenizas de su ataque aún ondeaban en el aire. No tenía suficiente para redirigir su brazo, y mucho menos recargarlo con suficiente sudor para que valiera la pena. Eso dejaba solo una opción. Cambiando de brazo, el rubio descargó todo el sudor de su mano izquierda, provocando una débil explosión con mala puntería. Izuku esquivó fácilmente el descuidado ataque, aunque sabía que Bakugo probablemente esperaba eso.
Después de todo, esta no sería la primera vez que esquivaba una de las explosiones del rubio. ¡Hijo de puta! Bakugo se enfureció, cambiando de brazos nuevamente para descargar una pequeña explosión hacia el abdomen de la verdanete que se acercaba con su ya cansada mano. A diferencia de antes, Izuku no evitó esta explosión. Esta vez, el adolescente de cabello verde superó el dolor abrasador y lanzó un gancho de derecha con todo el poder que pudo reunir en la sien de Bakugo. El golpe aturdió al rubio, enviándolo al suelo ligeramente desorientado. Sin que los dos combatientes lo supieran, en la sala de monitoreo, cada uno de sus compañeros de clase había hecho una mueca al presenciar ese último intercambio brutal. Los más preocupados por el bienestar de Izuku. Esa explosión había sido a quemarropa. Esa preocupación luego se convirtió en horror cuando vieron al adolescente de cabello verde salir del humo que se desvanecía, con la ropa destruida y una gran parte de su abdomen convertido en carne carbonizada. All Might incluso se movió para cancelar el ejercicio antes de mirar con fascinación cómo la carne ennegrecida rápidamente volvía a su estado saludable original. La única evidencia que quedaba de que se había producido un ataque era la ropa rota y quemada del niño. Vas a necesitar esforzarte mucho más si quieres derrotarme, ¿sabes?, dijo Izuku mientras caminaba hacia su oponente caído, un oponente que estaba luchando por ponerse de pie. El peliverde se alegraba de que su tolerancia al dolor fuera tan alta hoy en día. Esa explosión en el estómago le había dolido mucho, pero había estado preparado para ello desde el principio. Saber que cada lesión que sufrió aquí era una lesión que su nuevo amigo no tendría que sufrir también hizo que fuera más fácil de soportar. Vete al infierno. Bakugo arrastraba las palabras, su cabeza todavía zumbaba. Apostando, el rubio rodó y saltó hacia el nerd que pensaba que era algo especial, con el objetivo de sorprender al pequeño de mierda con su bien practicado swing de derecha. Izuku rápidamente realizó el ataque sorpresa, atrapó el brazo ofensivo y, aplicando un lanzamiento de judo de libro de texto, envió a Bakugo de regreso al suelo con fuerza. Mientras completaba el contraataque, el peliverde añadió suavemente un puñetazo bien colocado en la cara del rubio, rompiéndole la nariz. Bakugo rodó hacia un lado en un intento de evitar más lesiones, su rostro en agonía y su cerebro incapaz de concentrarse adecuadamente. La peor herida, sin embargo, fue que su némesis estaba allí fresco como una lechuga y no mostraba ni un solo signo de estar herido. Observando con ojos inquisitivos cómo el explosivo rubio se tambaleaba mientras intentaba ponerse de pie, Izuku se preguntó por qué tampoco afectaba tanto a alguien tan violento como Bakugo. Lo único diferente de cualquier otro día era que él no estaba conteniéndose. Los dos golpes que el peliverde había lanzado, aunque realzados por sus nudillos improvisados, también fueron lanzados con absoluto desprecio por la autopreservación. Se sentían normales para él, pero tenían mucha más fuerza de la que habría tenido un golpe normal, lo que probablemente explicaba el dolor en sus dedos y muñecas que ahora estaba desapareciendo. Izuku se dio cuenta de algo más en ese momento. Podría llevar a cabo el plan C, podría ganar esta pelea. Hazte un favor y ríndete, se burló Izuku de su desconcertado oponente, simplemente no puedes ganar. Si había algo que el peliverde sabía hacer era presionar los botones de Katsuki Bakugo. Y si realmente quería derrotar completamente al rubio en esta pelea, necesitaría romperlo por completo. De lo contrario, el explosivo adolescente no aprendería nada. Bakugo se burló de la pequeña mierda que le hablaba como un animal salvaje y enfurecido. El monstruo estaba allí, alto y orgulloso de sí mismo, con un aire de superioridad colgando de él. Era inaceptable. Empujando con toda su furia, el rubio pudo obligarse a ponerse de pie. Sin esperar un segundo, provocó una explosión, creando una cortina de humo para ganar unos segundos más de tiempo. El explosivo adolescente había esperado que sus malditos brazaletes ya estuvieran completamente cargados, pero no estaba dispuesto a esperar más. Iba a derrotar al guijarro que tontamente se creía una montaña y mostrarle que debería haberse quedado en su lugar al costado del camino. Voy a matarte, gritó Bakugo, juntando sus manos. Apuntó, completamente decidido a que la explosión resultante incinerara al nerd hasta los huesos. Para sorpresa del rubio, Izuku ya había saltado hacia adelante. Lanzando un recto, el adolescente de cabello verde le dio un puñetazo en la cara justo cuando la explosión de su oponente estalló en la suya. Ambos combatientes cayeron. Una vez más, sin que los dos adolescentes que luchaban lo supieran, el resto del 1A estaba observando desde la sala de monitoreo, jadeos y gritos de horror llenando el aire en la escena. Más de uno le rogaría a All Might que detuviera la pelea, una súplica que el héroe profesional habría respondido si no fuera por el único detalle que se apresuró a señalar.
Volviendo la atención de sus estudiantes a la pantalla, los preocupados compañeros de clase presenciaron cómo Izuku se levantaba, su rostro no era más que carne ennegrecida de pesadilla y ojos que corrían como yugos de huevo. Luego, ante sus propios ojos, el rostro del adolescente de cabello verde comenzó a volver a la normalidad, la piel y los ojos nuevos crecieron tan rápido que los cambios eran perceptibles. Cuando su compañero de clase terminó de levantarse, estaba completamente impecable. «¿Te estás cansando?», dijo Izuku, caminando hacia un Bakugo que luchaba. «Eres más lento y tus explosiones se están debilitando. Estás acabado. De hecho, perdiste esta pelea en el momento en que dejaste solo a tu compañero». Bakugo estaba viendo doble en este punto, y marearse era un eufemismo extremo de cómo se sentía. El rubio odiaba admitirlo, pero los golpes del monstruo golpeaban como un camión. «Maldito Romero. Estás debajo de mí», resopló Bakugo, capaz finalmente de ponerse de pie y ponerse de pie. Cualquiera de los 17 observadores en la sala de monitoreo habría dicho que el rubio parecía listo para lanzar un golpe más bien colocado. Pero como un animal acorralado, esta era su última batalla e iba a poner todo lo que tenía en ello. Izuku avanzó lentamente con los puños en alto, como un boxeador. Una vez al alcance del brazo del rubio, Bakugo extendió una mano para realizar una explosión a corta distancia. Esperando tal dependencia de su Kirk, el adolescente de cabello verde giró su cuerpo hacia abajo y hacia un lado, evitando por completo el ataque de su oponente. Al ver al pequeño idiota erguido y ileso, y listo para lanzarle un puñetazo, Bakugo reaccionó por puro instinto otra vez y extendió la otra mano. No podía sudar demasiado, por lo que la explosión resultante fue pequeña, pero resultó que no habría importado de todos modos. El monstruo repitió su maniobra de esquiva, esta vez hacia el lado opuesto del rubio. En ese instante, el explosivo adolescente sintió algo que realmente no había experimentado en mucho tiempo: miedo. Al observar cómo los ojos de Bakugo le mostraban entrar en modo de pánico, Izuku realizó su táctica de evasión una y otra vez, ya sea que hubiera una explosión o no. Cada paso le dio al peliverde un poco de impulso, y en el instante en que supo que el rubio ya no podía seguirlo, lanzó su golpe. Bakugo sintió un ataque inminente y permitió que sus instintos guiaran sus brazos para cubrir su cabeza ya herida. Desafortunadamente para él, esto jugó en su contra, ya que el objetivo había sido su hígado. Un dolor abrasador como nunca antes había experimentado atravesó al rubio, obligándolo a bajar los brazos en un movimiento reflejo para proteger una zona vital. Esto le dio a Izuku la ventana perfecta para lanzar un golpe tras otro sobre la cabeza desprotegida de Bakugo. Izquierda, luego derecha, luego nuevamente izquierda, aprovechó al máximo el impulso de su cuerpo. Totalmente preparado para terminar la pelea con un gancho con toda su fuerza, el adolescente de cabello verde se detuvo cuando su oponente retrocedió. Lentamente, Bakugo cayó de rodillas. Medio segundo más tarde, se desplomó de cara al suelo. El rubio todavía estaba medio consciente, incapaz de actuar más. «¡Qué decepcionante!», proclamó Izuku de una manera bastante dramática. «Con toda esa valentía, todo ese odio, ni siquiera pudiste aguantar un round completo». Metiendo la mano en su bolsillo trasero, el adolescente de cabello verde sacó una pequeña caja metálica. Puede que no se notara, pero le dolía todo el cuerpo y su estómago exigía sustento de inmediato. Pero Izuku quería completar la escena para su torturador de toda la vida, para poder vislumbrar el panorama más amplio. «Ni siquiera mereces el esfuerzo de capturarte», continuó Izuku, abriendo el estuche. «Ahora, si no te importa, necesito ver cómo está mi linda y pequeña compañera. Siéntete libre de esperar aquí hasta que termine la prueba. O arrastrarte escaleras abajo si quieres una segunda ronda, apuesto a que un verdadero héroe podría hacer eso». Del estuche, el adolescente de cabello verde sacó un pequeño objeto cilíndrico con extremos redondeados y se lo colocó en la boca. Cuando se hizo evidente que su curación resultaba en fuertes dolores de hambre, él y su madre cocinaron algunos dulces caseros, mezclándolos con nueces en polvo para agregar un poco de proteína al brebaje. Los caramelos habían salido en formas que les recordaban a los cigarros, e Inko no había podido evitar señalar lo genial que se vería con ellos en la boca. A ese comentario le siguieron inmediatamente súplicas para que no empezara a fumar mientras aún era joven. «¡Qué pérdida de tiempo!», dijo Izuku en voz alta mientras salía de la habitación, dejando al semiconsciente Bakugo hirviendo en el suelo. El plan C original incluía capturar al rubio, pero la explosión en su abdomen había destruido su cinta de captura. Aún así, el adolescente de cabello verde dudaba que el explosivo adolescente pudiera llegar a Tsuyu antes de que se acabara el tiempo, especialmente porque había varias escaleras en el camino. Bakugo, por el momento, no podía distinguir arriba de abajo, pero sabía una cosa.
Acababa de ser superado por un don nadie que ni siquiera tenía derecho a pensar en hacerlo. El rubio se sintió tan humillado que quiso desaparecer. Esto no puede estar pasando. En su mente, lo había visto todo. El monstruo encogido en el suelo por miedo a su obvia superioridad, la paliza justificada que le daría, la victoria que naturalmente merecía. El mundo no dejaría de girar, e incluso si lo hubiera hecho, Bakugo estaba teniendo poco éxito al mover sus extremidades que no respondían. Entonces, como un milagro de los propios dioses de mierda, sus brazaletes brillaron en rojo y zumbaron. Su arma secreta finalmente estaba lista para ser utilizada. Contra cada nervio de su cuerpo que gritaba, Bakugo se arrastró por el suelo, arrastrándose lo mejor que pudo hacia adelante. Eclipsando cada agonía que el rubio sentía mientras se movía, había un dolor profundo por tener un último disparo contra su némesis. Romero estaba cayendo. La sala de seguimiento. Midoriya acaba de hacer un Densei Roll. Eijiro Kirishima preguntó sorprendido a sus compañeros. La pelirroja puntiaguda estaba asombrada de que un movimiento de la vieja escuela funcionara en estos tiempos modernos. Tokoyami simplemente se cruzó de brazos, con una expresión de comprensión en su rostro aviar. No se puede esperar mucho más de mi compañero maestro de la oscuridad, dijo el adolescente de cabeza negra, elogiando a su amigo a su manera. Ese tonto y brutal se atrevió a mirar hacia el abismo, y el vacío abrumó su cuerpo mortal. Al lado de su dramática compañera de clase, Momo se tapaba la boca con repulsión por el nivel de violencia que acababa de presenciar. Al mismo tiempo, el adolescente maduro pudo entender las tácticas demostradas. Midoriya había luchado de manera inteligente, asegurando a través de su control del flujo del combate que su oponente nunca pudiera usar su Kirk al máximo. Así se hace, Midoriya. Elogió Hiro, golpeando el aire con emoción. Había pasado demasiado tiempo desde que la chica punk rock estaba tan electrizada por una pelea. Ojiro miró a su compañero de clase que celebraba con el ceño fruncido. El artista marcial tuvo que usar un poco de su entrenamiento para evitar que su cola se moviera por la agitación. ¿Realmente deberías animar a los villanos? El adolescente con cola preguntó en voz baja. Por mucho que estuviera de acuerdo en que derrotar a Bakugo era algo bueno, mostrar apoyo a los malos todavía se sentía mal. A All Might, con la sonrisa todavía en su lugar, no le gustó ni un poco lo que había visto. El nivel de odio mostrado por el joven Bakugo, la astucia despiadada mostrada por el joven Midoriya, estaba simplemente mal. El héroe profesional podía entender el razonamiento del adolescente de cabello verde, había escuchado lo preocupado que había estado el chico porque el joven Asui quedó atrapado en su explosivo fuego cruzado, pero ir tan lejos como para humillar al rubio, dejó un mal presentimiento en las entrañas del héroe número 1. Tal vez si el símbolo de la paz hubiera sabido que la cinta de captura de Izuku había sido destruida, habría pensado diferente, pero como la perla de comunicación del adolescente de cabello verde había sido arruinada por esa explosión en la cara, no lo hizo. Sitio del arma falsa. Izuku. ¿Qué pasó? Tsuyu preguntó de inmediato cuando Izuku entró en la habitación, con la ropa quemada y hecha jirones. ¿Estás bien? Kero. El peliverde sonrió tranquilizadoramente a su compañera, agradecido por su preocupación. También le dio una sonrisa a Tare, quien estaba sentado en un hida atado, de pie en guardia. Estoy bien. Me duele todo, pero estoy bien, dijo Izuku, parándose junto a la niña rana. Pero, Bakugo no vendrá. Tsuyu frunció el ceño ante esto. No podía dejar de mirar el vientre de su pareja. ¿Cómo podía verse tan impecable y aún así la ropa reforzada que se suponía debía protegerla era un desastre? ¿Qué significa eso? Kero, preguntó Tsuyu preocupado. Izuku se encogió de hombros, bajándose suavemente hasta sentarse al lado de la niña rana. Agitó una mano en el aire sin comprometerse. Perdí la cinta de captura, pero lo dejé con una conmoción cerebral, explicó Izuku mientras Tsuyu comenzaba a tocar su estómago con un asombro apenas disimulado. No regresará tan lejos antes de que se acabe el tiempo. Hemos ganado. Desde su posición en el suelo, pareciendo un capullo momificado debido a la cantidad de cinta de captura que lo envolvía, Ida sacudió la cabeza con furia hasta que su boca quedó libre. Se habría movido más, pero resultó que una chica zombie pesaba mucho más de lo que pensaba. Imposible. El adolescente con gafas exclamó. ¿Cómo pudiste derrotarlo con tales diferencias en quirks? En un obvio intento de ignorar a su oponente, Tsuyu entrecerró los ojos ante el objeto que colgaba de la boca de su compañero. ¿Fuma usted? Preguntó la niña rana, haciendo sonreír a Izuku. ¿Quieres uno? El adolescente de cabello verde preguntó a cambio, ofreciéndole su pequeño estuche. Después de examinar el contenido, se dio cuenta de que su pareja no le estaba sugiriendo que tomara un medicamento contra el cáncer, sino que disfrutara de los dulces. Tsuyu aceptó con gusto. Decidió que un brindis de celebración no los mataría.
Después de todo, solo quedaba un minuto de espera antes de ganar. A través de un dolor y sufrimiento inimaginables, Bakugo logró arrastrarse hasta el segundo piso. Había aumentado su miseria cada vez que bajaba un tramo de escaleras, pero sabía, por haber oído a Cuatro Ojos, que allí era donde había encontrado la bomba. Puede que el mundo nunca hubiera dejado de girar, su cabeza podría haber sentido que iba a explotar en cualquier momento, y sus piernas podrían haberse negado a sostenerlo incluso ahora, pero el rubio estaba demasiado concentrado en desatar su arma secreta en el suelo. Monstruo para darse cuenta o preocuparse. Ese propósito singular era porque el adolescente explosivo se había arrastrado hasta aquí a través de la agonía, porque había empujado su cuerpo más allá de sus límites y se había puesto de pie para poder apoyarse contra la pared en busca de apoyo mientras avanzaba cojeando, porque cuando comenzó a escuchar voces y risas en la próxima esquina, redobló sus esfuerzos para llegar al campo de tiro. Cuando el rubio golpeado giró la esquina, distinguiendo la forma del monstruo a través de la puerta lejana, lo supo. Nada iba a detenerlo ahora. Brrr. El equipo de villanos gana. La voz retumbante de Olmig, que llenaba el edificio de pruebas, era lo último que Bakugo quería escuchar. Había perdido y ahora nada podría borrar su desgracia. Pero, mientras el rubio observaba a su némesis desde la distancia, como el monstruo sonreía como un idiota a alguien o algo fuera de su visión, tomó una decisión. Con prueba o sin prueba, tenía que borrar de la existencia la causa de la única derrota de su vida. Entonces, Bakugo preparó su brazalete, levantó el mango grande hacia atrás y colocó su dedo a través del pasador. Izuku acababa de darle a Tae una orden para liberar a Irida, todavía furiosa, quien parecía bastante molesta por su vergonzosa derrota, cuando un destello a través de la puerta abierta llamó su atención. Al girarse, el adolescente de cabello verde tuvo solo un segundo para reaccionar cuando vio a un Bakugo ensangrentado apuntando su guardabrazo con forma de granada en su dirección general. Usando esa fracción de tiempo, el verde héroe en entrenamiento empujó a un sorprendido Tsuyu justo cuando una explosión verdaderamente catastrófica sacudió todo el edificio hasta sus cimientos. La detonación tuvo un rendimiento tan masivo que ninguno de los adolescentes en la sala pudo hacer más que agitarse ante su poder. Dos pilares de soporte recibieron golpes directos, colapsando inmediatamente en escombros chamuscados y llevándose consigo el techo y partes de los dos pisos siguientes. Ida, que milagrosamente se mantuvo consciente durante el desastre, se tomó un momento para evaluar su situación después de que el mundo dejó de temblar. Le zumbaban los oídos con tanta fuerza que le dolían y podía sentir una sensación de humedad recorriéndole la cara desde la frente. Ignorando lo que sabía que era eso, el adolescente con gafas trató de mirar a través de la montaña de escombros en la habitación en busca de señales de sus compañeros de clase. Su estómago se hundió, no había nada más que escombros. Eso fue hasta que vio a la chica zombie tratando desesperadamente de abrirse camino a través de una enorme pila de escombros. Midoriya. Asui. Ida gritó horrorizado al darse cuenta de lo que había sucedido. Era como si una horrible tragedia se desarrollara ante él. Gracias a que la cinta de captura aún lo retenía, el adolescente con gafas no pudo unirse al esfuerzo para salvar a sus compañeros de clase. Dos nuevas sensaciones húmedas recorrieron su rostro ahora, en estéreo. Y el velocista no podía ignorarlos. Bakugo disfrutó de las consecuencias de desatar su arma secreta, ebrio al ver tal destrucción, tal evidencia de su poder indiscutible. Sentía que todo había vuelto a la normalidad ahora, como si estuviera un paso más cerca de convertirse en el número uno ahora que finalmente había derrotado a la mancha de mierda de pelo verde para siempre. Sin embargo, el momento de gloria del rubio duró poco, ya que una turba entrante lo rechazó violentamente. Midoriya. Tokoyami gritó angustiado mientras entraba corriendo a la habitación. Dark Shadow empujó a Bakugo hacia un lado sin decir una palabra para que su camino no tuviera obstáculos. El adolescente de cabello negro había sido el primero en salir corriendo de la sala de monitoreo tan pronto como todos se dieron cuenta de que el rubio explosivo realmente iba a lanzar un ataque a pesar de que la prueba había terminado. Olmig lo secundó, aunque eso fue solo porque el héroe profesional había pasado unos preciosos segundos llamando a Midoriya y Asui para que contestaran sus micrófonos antes de correr. El resto de la clase había hecho lo mismo, cada uno tan preocupado por Izuku y Tsuyu como el otro. ¿Qué? Bakugo todavía era incapaz de procesar lo que acababa de suceder cuando de repente sintió una mano poderosa inmovilizarlo. En cuestión de segundos, le habían quitado los dos brazaletes de sus maltrechos brazos. El chirrido y crujido del metal aplastado seguido de dos trozos de escoria tecnológica cayendo al suelo frente a su cara le indicaron al desconcertado rubio lo que estaba sucediendo.
Olmig sabía por años de experiencia que lo primero que había que hacer en situaciones como esta era neutralizar cualquier peligro de una segunda ofensiva, por mucho que el deseo de salvar vidas tirara de la fibra sensible. Es por eso que el héroe número 1 había optado por inmovilizar a Bakugo y destruir sus armas antes de unirse al esfuerzo de rescate que había comenzado Peor aún, sabía que no podía salir de esto a puñetazos, que no podía salvar un día. Es muy probable que eso cause más daño a sus estudiantes enterrados. Todavía están vivos, exclamó Hiro, después de haber enchufado sus auriculares en la montaña de escombros. Usando su Kirk, la chica punk rock localizó a la pareja con facilidad, indicando a sus compañeros de clase que ayudaran a Tae. Sorprendentemente, la chica zombie estaba cavando en la dirección correcta. Debajo de los escombros, 2 pilares habían chocado con la bomba falsa, rompiendo el papel maché con facilidad, pero aún permitiendo suficiente resistencia para frenar su colapso lo suficiente como para crear una pequeña caverna entre ellos. Una única bombilla superviviente parpadeaba en el hueco, colgando de cables chispeantes. La luz moribunda, por más lamentable que fuera, fue suficiente para que los 2 ocupantes del espacio evaluaran su situación. Cuando pudo pensar de nuevo después del caos de la explosión, Tsuyu se examinó lo mejor que pudo. Uno de sus brazos estaba roto, si el hueso que sobresalía era una indicación, Y. No podía sentir sus piernas. Normalmente eso habría provocado un pánico cegador en la niña rana, pero había peores noticias. Un gran trozo de barra de refuerzo sobresalía de su estómago y podía ver claramente la sangre saliendo de la herida. Sintiendo que el pánico se acercaba ahora, Tsuyu se distrajo con un movimiento a su izquierda. Consiguiendo girar la cabeza lo suficiente, vio a su compañero. Izuku era un desastre. Uno de sus brazos no era más que carbón y un fragmento de vidrio estaba incrustado en su ojo derecho. La barra de refuerzo también había atravesado al adolescente de cabello verde, en múltiples lugares. Sorprendentemente, solo había una pequeña cantidad de sangre a su alrededor. Izuku, dijo Tsuyu con voz áspera, esperando llamar la atención de su compañero. Izuku se movió de repente, alcanzando el vaso que tenía en el ojo. Lo agarró con fuerza y le dio un fuerte tirón. Dios, joder, maldición. El peliverde gritó, el cristal salió de la cuenca de su ojo sin siquiera un chorro de sangre. Después de solo unos segundos y de parpadear, abrió el ojo. El orbe esmeralda estaba como nuevo. Sin darse cuenta, la extremidad carbonizada había vuelto a la normalidad, sin ningún defecto excepto por el polvo, la suciedad y las cenizas que la rodeaban. Aparentemente en un estado de ánimo masoquista, Izuku luego alcanzó detrás de él y empujó, obligándose a salir de la barra de refuerzo que lo estaba empalando. Maldita sea. Esta vez la maldición fue siseada a través de los dientes apretados, el metal deslizándose a través de él obviamente fue más doloroso de lo que el héroe en entrenamiento había esperado. Sin embargo, en unos momentos logró liberarse y los agujeros resultantes comenzaron a cerrarse lentamente. La llamada de Tsuyu, por débil que fuera, fue suficiente para llamar la atención de Izuku. Al ver el estado de la niña rana, rápidamente tropezó a su lado. Tomando la mano de su compañero entre las suyas, le dio un apretón tranquilizador antes de moverse para aplicar presión en su herida más grave lo mejor que pudo. Lo único que pasó por la mente del adolescente de cabello verde todo el tiempo fue un solo pensamiento. Esto era propio de Tae. Estoy asustada, Tsuyu jadeó a través de su dolor, sus palabras hicieron que su compañero derramara lágrimas de desesperación. Izuku sabía que el rescate estaba en camino, pero también sabía que Tsuyu no tenía ese tipo de tiempo. Ella ya se estaba enfriando y Olmig, generalmente la mejor apuesta de todos para la salvación, no podría usar su fuerza inmejorable para salvarlos antes de que fuera demasiado tarde. 15 minutos para sacarnos, en el mejor de los casos. 5 para sacarte de este lugar de la manera más segura posible. El hospital más cercano es 20, Izuku recitó proyecciones, incapaz de decir lo que sabía que era la verdad. Tsuyu permitió que su rostro normalmente estoico sonriera, solo un poco. Gentilmente, usó la mano de su brazo intacto para tomar la cara de su compañero, deteniendo por completo sus murmullos. Unos ojos verdes muy abiertos y desesperados se clavaron en un negro resignado. No voy a lograrlo, dijo la niña rana comprendiendo. Aceptando el hecho, por más aterrador que fuera, Tsuyu todavía deseaba poder despedirse de sus padres y hermanos antes de morir. Sin duda, sus padres quedarían devastados. Habían estado muy ansiosos cuando ella les dejó claro que quería ir a la escuela de héroes, y ahora esto. Samidare actuaba sin verse afectada durante el día, pero sabía que su hermano pequeño lloraría todas las noches en su habitación después. Satsuki no entendería por qué Big Sis nunca regresaba a casa de la escuela. El pequeño renacuajo era demasiado inocente para eso.
La idea hizo que se le apareciera una lágrima. Al menos esperaba tener su primer beso antes del final. No te dejaré morir, declaró de repente Izuku, sacando su navaja. Solo tenía que salvar a esta chica. No podía perder a otra persona. Había una pequeña posibilidad de que si actuaba ahora, Sukiyaki realmente pudiera ayudar. Al darse cuenta del pequeño cuchillo en la mano de su compañero, Tsuyu miró confundida de la hoja a Izuku. ¿Quero? El mundo comenzaba a aparecer y desaparecer, por lo que la niña rana decidió que tal vez estaba viendo y escuchando cosas. Despreciame, perdóname, resígnate, entonó Izuku mientras se cortaba la muñeca izquierda, haciendo que los ojos de Tsuyu se abrieran en estado de shock. Pero tomo esta acción bárbara para salvarte la vida. Ahora quiero que bebas, y vivas. Antes de que la chica rana pudiera reaccionar, el adolescente de cabello verde forzó su muñeca sangrante sobre su boca, una cantidad bastante grande de líquido carmesí entró. Los dos permanecieron así por un momento, sin moverse. Tal vez fueron las palabras de su compañero, tal vez fue un miedo instintivo a la muerte, cualquiera que fuera la causa, Tsuyu cedió a su impulso y bebió. Bebió profundamente, con la intención de sobrevivir el día. 20 minutos más tarde. Con la ayuda de Ochako y Tokoyami y sus quirks, el primero haciendo que los escombros sean ingrávidos para una fácil eliminación y el segundo usando Dark Shadow para manejar grandes cantidades de escombros, pudo liberar a sus compañeros enterrados sin más problemas. Cuando se levantó y descartó la última losa de concreto, la clase tomó con entusiasmo las formas del número que faltaba. Izuku acunó a Tsuyu contra su pecho, lo poco que quedaba de su chaleco parecía haber sido arrancado para usarlo como vendajes para las heridas de la niña rana. Mirando a sus compañeros de clase desde donde estaba agachado en el hueco abierto, las lágrimas secas eran claramente visibles en las mejillas del adolescente de cabello verde. Funcionó, respiró Izuku con una débil sonrisa, finalmente funcionó. Las palabras no significaron nada para los miembros de 1A, dejándolos a todos confundidos en el salón en ruinas. Mientras lo hacían, Tae tropezó hacia el espacio abierto y tomó su lugar habitual detrás de Izuku. Nadie notó que la chica zombie estaba un poco más cerca del adolescente de cabello verde de lo normal. ¿Quero? El graznido de Tsuyu recibió sonrisas de las otras chicas, antes de que notaran algo extraño. Mientras la niña rana los miraba con ojos llorosos, no se podía negar que lo que una vez fue negro ahora era rojo. ¿Podemos ir a la enfermería ahora? Tsuyu preguntó en voz alta. No me siento muy bien. El comentario provocó suspiros de alivio por parte de todos los presentes. Momo, al ver que era la más cercana a los dos compañeros rescatados, fue la primera en ofrecer su mano para ayudar. La chica madura reconoció por su mirada caída que Izuku estaba demasiado débil y demasiado cansado para ser de más ayuda. ¡No! El grito de Tsuyu sorprendió a todos, la niña rana sonaba como si Momo acabara de amenazar con matarla. Se aferró a Izuku como si su vida dependiera de ello. Espera. Hagas lo que hagas, no nos separes. Advirtió Izuku, sosteniendo a Tsuyu más cerca de su pecho incluso mientras sus ojos gritaban de dolor por lo que había tenido que hacer. Usé mi Kirk con ella, pero no sé qué podría pasar si no la toco para controlar mi sangre. No quiero que muera o se vuelva como Tae. Fue solo ahora que el resto de 1A notó las barras de refuerzo cubiertas de sangre que se elevaban desde lo que alguna vez fue una caverna como dientes hambrientos, y su imaginación rápidamente les explicó lo que probablemente había sucedido. No te preocupes, amigo mío, exclamó Tokoyami, mientras Dark Shadow surgía del estómago del adolescente aviar. Permíteme transportarte con seguridad lejos del alcance de la muerte. Bajo la dirección del chico con cabeza de cuervo, la sombría entidad Kirk transformó sus manos en enormes apéndices en forma de alas. Gentilmente, Izuku y Tsuyu fueron levantados, Dark Shadow incluso talló el suelo sin esfuerzo para que los dos no fueran empujados en absoluto. All Might vio cómo se desarrollaba todo esto sintiéndose a partes iguales orgulloso y culpable. Sus alumnos habían reaccionado como verdaderos héroes en su esfuerzo conjunto por salvar a sus compañeros, pero el conocimiento de que él era parcialmente responsable de esta tragedia lo estaba asfixiando. Si no hubiera tenido la idea de enfrentar a Izuku y Bakugo entre sí en un esfuerzo por resolver su odio mutuo. El símbolo de la paz negó con la cabeza, apenas manteniendo su sonrisa. Ahora necesitaba prepararse para enfrentar lo que seguramente sería la más horrible de las batallas, lidiar con los padres de las víctimas.